Segunda de Corintios, capítulo 1, y comenzamos, hermanita Irma, versículos 12 y 13, amor 14 y 15, yo me quedo 16 y 17, hermanita Irma, 18 y 19, amor 20 y 21, yo 22 y 23, y hermanita Irma termina en el versículo número 24. Si está lista, podemos comenzar, por favor. Sí, hermanita. Buenas noches, hermanos. Dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 12. Pablo cambia de planes. 12. Para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la santidad y sinceridad que vienen de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. 13. No estamos escribiéndoles nada que no puedan leer ni entender. Espero que lleguen a comprender todo. Amén. 14. Así como ya nos han comprendido en parte, que puedan sentirse orgullosos de nosotros, como también nosotros nos sentiremos orgullosos de ustedes en el día del Señor Jesús. 15. Confiando en esto, quise visitarlos primero a ustedes para que recibieran una doble bendición. 16. Es decir, visitarlos de paso a Macedonia y verlos otra vez a mi regreso de allá. Así podrían ayudarme a seguir el viaje a Judea. 17. Al proponerme esto, ¿acaso lo hice a la ligera? ¿O es que hago mis planes según criterios meramente humanos, de manera que diga sí, sí y no, no al mismo tiempo? 18. Pero tan cierto como que Dios es fiel, el mensaje que les hemos dirigido no es sí y no. 19. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no. En él siempre ha sido sí. Amén. 20. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. 21. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió. ¿Puedo participar? Perdón, buenas noches, hermanita. Sería versículo 22 y versículo Buenas 20. noches. Estamos en el capítulo 1. Por favor, Sí. ¿puede leer versículos 22 y 23? Sí, gracias. Buenas noches. 22. Nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. 23. Por mi vida, invoco a Dios como testigo de que todavía no he ido a Corinto, solo por consideración a ustedes. 24. No es que intentemos imponerles la fe, sino que deseamos contribuir a la alegría de ustedes, pues por la fe se mantienen firmes. Amén. Amén. Muchas gracias por su participación y bueno, seguimos en la segunda carta a los Corintios y empezamos hoy en el versículo 12 y vamos a terminamos hasta el versículo 24. Y es muy interesante, ¿verdad? Veíamos en la lectura pasada cómo Pablo, ¿verdad? Demuestra su vulnerabilidad, cómo él habla a los corintios de lo que está sintiendo, de lo que está pasando, ¿verdad? Y que sabe que en este sufrimiento, y veíamos, ¿verdad? Que es ser un sufrimiento o padecer un sufrimiento por Cristo y los otros tipos de sufrimientos, ¿verdad? Que estemos padeciendo por nuestras malas decisiones, porque
nuestras concupiscencias, etcétera, que no es lo mismo, ¿verdad? Pablo habla de los sufrimientos que está padeciendo por compartir el evangelio de Cristo, ¿verdad? Y que en esos sufrimientos, ¿verdad? El Señor se va a gloriar y va a ver un mensaje, hay un mensaje de parte de Dios, ¿verdad? Los sufrimientos tienen un propósito. Hemos visto que no es que sean enviados por Dios, ¿verdad? Porque no es de esa manera. Sin embargo, a través de ellos va habiendo un aprendizaje. Y Pablo, ¿verdad? Ahora en este versículo 12 que leímos, nuestra Biblia trae un subtítulo, ¿verdad? Que es Pablo cambia de planes. Y en la introducción leímos o estudiamos que una de las cosas por las que atacan a Pablo es porque lo consideraban indeciso, ¿verdad? Porque había cambiado de planes. Entonces, bueno, está empezando como todas sus cartas, empezando a dar respuesta de algunas circunstancias que estaban pasando, ¿verdad? Y inicia en el 12 el motivo de satisfacción, ¿verdad? Pablo sigue hablando en plural, ¿verdad? Al principio leímos que era Pablo y Timoteo, más adelante, ¿verdad? En los últimos versículos menciona a Silvano o Silas, ¿verdad? Que fueron sus dos compañeros de Pablo después que se desprendió de Bernabé, ¿verdad? En el libro de Hechos, leímos, ¿verdad? Cómo esta dupla de hermanos, Pablo y Bernabé, iban juntos, dirigidos por el Espíritu, iban compartiendo el Evangelio. Luego, por alguna circunstancia, deciden separarse, ¿verdad? Y Bernabé se lleva a Marcos, ¿verdad? Juan Marcos, y Pablo se lleva a Silvano y a Timoteo, y también vamos a ver cómo menciona más adelante a Tito, ¿verdad? Y entonces Pablo está hablando en plural cuando dice para nosotros. Podemos decir para los misioneros, ¿verdad? Estaban yendo de un lugar a otro. Entonces, para nosotros, el motivo de satisfacción. En otra versión dice nuestra orgullosa confianza o nuestra jactancia. Y tenemos que tener cuidado porque la palabra jactancia es hacer alarde de, pero como en muchas otras partes de la Biblia, ¿verdad? Hay un lado bueno y un lado malo, ¿verdad? Cuando nos jactamos, o sea, cuando nos hacemos alarde de el orgullo, esta jactancia es mala, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, el Dios aborrece a los orgullosos, ¿verdad? Pero hay una jactancia, o de qué gloriarse, que es algo bueno. Y en esta parte, ¿verdad? Porque no solamente aquí lo menciona, sino también en Primera de Corintios Pablo hablaba, ¿verdad? Que son los frutos de estos corintios, ¿verdad? Son los frutos de su trabajo, que cuando llegue delante de la presencia de Dios, Pablo va a poder dar esas cuentas de sus hijos espirituales que él estuvo formando, ¿verdad? Y eso se le llama jactarse, satisfacción, jactarse, gloriarse, ¿verdad? Entonces, hay dos verdades centrales en esta en esta palabra de la jactancia o de gloriarse. Ninguna carne se va a gloriar delante de Dios, ¿verdad? Y dos, los creyentes debemos gloriarnos en el Señor, o sea, debemos hacer alarde de nuestro Dios, ¿verdad? Por lo tanto, veíamos que hay jactancia que son apropiadas o inapropiadas, y la inapropiada es el orgullo. Y algunos ejemplos de esta jactancia apropiada es en la esperanza de la gloria, ¿verdad? Venidera, Romanos 4:2. Nos podemos jactar en Dios por medio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y esto lo encontramos en Romanos 5:11. Pablo también se jactaba en la cruz de Cristo Jesús, que es el tema central de Primera de Corintios 1, de Gálatas 6:14, ¿verdad? Pablo se jacta en su ministerio sin compensación, ¿verdad? En su autoridad proveniente de Cristo.
y él no se jactaba de la obra de otro hombre, ¿verdad? También se jactaba o hacía alarde de sus iglesias, ¿verdad? De Corintio, de Tesalónica, también de su confianza en la liberación y la consolación de Dios, aquí como lo estamos viendo en 1 Corintios 12, ¿verdad? Y algunas cosas, ¿verdad? Que es inapropiado, jactarse de manera inapropiada, ¿verdad? En relación a algunos de la iglesia de Corintio estaban jactándose en los hombres, en la sabiduría, en la libertad, ¿verdad? Entonces, Pablo está hablando que el motivo de su satisfacción es el testimonio. Y es muy importante esta parte, ¿verdad? Testimonio, porque testimonio significa algo que es evidencia, ¿verdad? Que es evidente. Y hemos dicho que a través de la palabra hemos aprendido que no solamente seamos oidores, sino hacedores, ¿verdad? Y que tenemos que poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Esta evidencia, ¿verdad? Del diario vivir. Recordamos que en 1 Corintios Pablo decía que era necesario que hubiera estas circunstancias entre los hermanos, ¿verdad? Porque ahí es donde se iba a poner, iba a poder uno visualizar quién realmente, ¿verdad?, estaba haciendo las cosas conforme al Señor y quién no lo estaba haciendo, porque esto es una evidencia, ¿verdad? Los frutos del Espíritu en nuestras vidas deben ser evidentes, debe haber un testimonio, todos los días tenemos que vivirlo, ¿verdad? Estamos que la paciencia, la paz, la fe, la mansedumbre, esos 9 frutos se deben de ver en nuestras vidas reflejados en un diario vivir, no solamente cuando vamos a la congregación o cuando estamos con un hermano, pero cuando nadie nos ve, entonces somos completamente distintos. No, es un diario vivir de manera continua, ¿verdad? Y luego dice de nuestra conciencia, y es muy interesante, ¿verdad? Porque hemos hablado que la conciencia es la facultad del alma que distingue lo cierto de lo errado e impulsa a la persona a escoger lo cierto y a evitar lo errado, ¿verdad? Y el pastor lo ha manejado como en estos últimos días o tiempo, como lo correcto con lo incorrecto, ¿verdad? Porque si pusiéramos bueno o malo, que esa es una de las definiciones principales, podemos entrar en un conflicto, ¿verdad? Lo que es bueno para mí probablemente no es bueno para ustedes. Y entonces ese parámetro es inconstante, no es parejo, ¿verdad? Por eso el pastor lo ha manejado como lo correcto y lo incorrecto. Lo que es correcto, que es de acuerdo a lo que los estándares de Dios, entonces todos tendríamos que estar en ese estándar, porque recordemos que todo es en base a la moral de Dios, al estándar de Dios. Entonces, que nuestra conciencia, ¿verdad? Testimonio de nuestra conciencia, de lo que estamos haciendo todos los días, ¿verdad? Y que es un término, ¿verdad? Que constantemente Pablo también lo maneja en estas cartas a los Corintios, ¿verdad? Y que se refiere al sentimiento moral interno acerca de lo que es apropiado o inapropiado. Y que debemos de tener cuidado porque la conciencia puede ser afectada por nuestra vida del pasado, ¿verdad? Por eso dice que la tentación viene, una de las formas en que puede llegar la tentación a nuestras vidas es a través de las concupiscencias, de nuestra antigua manera de pensar y de proceder. Entonces, si todavía, ¿verdad?, estamos escuchando esa voz de nuestras concupiscencias, nuestras decisiones, nuestro actuar va a ser de una manera inapropiada. Entonces, que tenemos que tener cuidado y que ir cada vez que nuestra carne, que es donde habitan las concupiscencias, vayan cada vez menguando y que el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que es el que nos va a aconsejar lo correcto, vaya cada vez creciendo más y más. Entonces,
y de esto habla, ¿verdad? Esta primera parte. Y luego dice, nos hemos comportado, ¿verdad? O sea, nos hemos conducido, hemos permanecido, hemos vivido, ¿verdad? Dice, Jesús le dice a Pedro, ¿verdad? Satanás te ha pedido para zarandearte, mas le he pedido a Dios que aumente tu fe, ¿no? No nos quita, no nos mete en una burbuja en la cual el Señor nos protege y entonces nadie nos puede tocar. No es así. Dice Pablo, nos hemos comportado en el mundo, o sea, estamos viviendo en este mundo, pero nuestro comportamiento tiene que ser distinto, nuestro testimonio tiene que ser veraz, verdadero, ¿verdad? Porque estamos reflejando a Cristo y Cristo es veraz, Cristo es verdadero. Y especialmente entre ustedes, ¿verdad? O sea, no solamente en el mundo, sino también en la iglesia, o sea, de ser de una sola forma. Y luego habla, ¿verdad? Con la santidad y sinceridad que viene de Dios. Santidad, ¿verdad? Este camino de santificación, este camino hacia el perfeccionamiento constante, hacia la madurez constante, ¿verdad? Que vamos a ir creciendo todos los días debemos perseverar, todos los días debemos mantenernos firmes. Estas actividades, ¿verdad? Que hemos estado estudiando a través de todo este tiempo, tiene que ser constante, un diario vivir. Y cuando habla de sinceridad, es interesante porque este término de sinceridad tiene dos principales significados, generoso y sincero, ¿verdad? Y que esta palabra de sinceridad es una metáfora que es muy relacionada a la visión, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, el ojo era usado como una metáfora para motivar de dos maneras, ojo malo y ojo bueno. Jesús siguió este uso, ¿verdad? Mateo 6, 22, 23. Y Pablo utilizó este sentido de la sinceridad en dos sentidos. El primero, simplicidad, sinceridad y pureza. Ninguna agenda escondida o pretensiones falsas, ¿sí? Colosenses 3:22 dice, esclavos obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con corazón sincero y por respeto al Señor. Entonces, la sinceridad, Pablo lo define como simplicidad, sinceridad y pureza. No una agenda escondida, sino que seamos siempre de una sola pieza, ¿verdad? Y también lo menciona como liberalidad, ¿verdad? Romanos 12:8, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne. Esta libertad en Cristo, ¿verdad? Que hemos hablado y que Primera de Corintios estuvimos estudiando. No es que ahora no tengamos ninguna ley, tenemos la ley de Cristo, ¿verdad? Y que ahora en esta libertad, en esta madurez, nos hace decidir lo que es correcto, ¿verdad? Y aunque podamos hacer ciertas cosas, si estas cosas hacen caer a nuestros hermanos, podemos decidir no hacerlas. Esa es la verdadera libertad en Cristo. Entonces, cuando habla de sinceridad, Pablo está hablando de libertad, de pureza, de simplicidad, ¿verdad? Y bueno, dice, en nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios, ¿verdad? Y hemos hablado que Pablo no es que se esté desprendiendo de esta sabiduría o de este conocimiento adquirido a través de los años, ¿verdad? Como a veces pudiésemos pensar, no es así. La evidencia del liderazgo de Pablo no solamente está en la lógica o en la retórica, sino en la vida piadosa y una conciencia limpia delante de Dios. Pablo dice que les escribió en términos claros, obvios y fáciles de entender. Si fuesen tan sabios, hubiesen entendido rápidamente y sin esfuerzo, motivos e implicaciones de su estilo de vida, pero no lo hicieron. Entonces, Pablo está conjuntando que
este conocimiento con el Espíritu, con el Señor y con una vida diaria, ¿verdad? Eso es lo que va amalgamando y que va impactando también. Entonces, está hablando de esto en esta parte, ¿verdad? Y en el 14, cuando dice, no estamos escribiéndoles nada que no puedan leer ni entender, ¿verdad? Esperemos que lleguen a comprender todo. Y aquí es una primera pincelada de que probablemente ya había esa carta que no se ha encontrado, ¿verdad? Recordamos que había una primera carta a los Corintios, luego la primera carta que sí la tenemos, luego otra carta que está perdida y luego la segunda carta a los Corintios, que probablemente pudieron haber existido 4 cartas a los Corintios. Y esta es una pincelada, ¿verdad? Porque cuando dicen el 14, así como ya nos han comprendido en parte, no era la primera vez que Pablo estaba hablando acerca de estos temas. Si recordamos, en Primera de Corintios no toca mucho de estos temas, entonces por eso podemos creer, suponer que hay una carta intermedia, ¿no? Porque aquí nos está diciendo, así como ya han comprendido en parte. Entonces, vemos como, ¿verdad? El deseo de Pablo es que las palabras, motivos y acciones fuesen una fuente de orgullo y de jactancia apropiada cuando el Señor regrese a juzgar, cuando dice, nosotros también nos sentiremos orgullosos de ustedes en el día del Señor Jesús, ¿verdad? Y muchas veces cuando habla del día del Señor Jesús es la segunda venida, ¿verdad? Así lo maneja en muchas partes Pablo y la Biblia. Y bueno, cuando vamos al 15, ¿verdad? Cuando dice, confiando en esto, quise visitarlos primero a ustedes para recibieran una doble bendición. Esta palabra de confianza significa certeza, ¿verdad? Y es otro de los términos usados por Pablo más o mucho en Segunda de Corintios, la palabra confianza, y que proviene de la misma raíz griega de fe, confianza y creer, ¿verdad? Esta palabra de confianza viene del griego pepoidesis. Fe, pistis, ¿verdad? Creer, pisteo. Confianza, peito. Entonces viene de la misma raíz y que básicamente significa confianza, confidencia o dependencia, ¿verdad? Pablo tiene confianza en Dios por medio de Cristo. Pablo tiene confianza en Tito, en lo que le va y le dice, ¿verdad? Esta confianza de Pablo en Cristo. Entonces, esta parte de confiando es certeza, ¿verdad? Tengo la certeza que quise visitarlos primero a ustedes para que recibieran una doble bendición. En otra versión, ¿verdad? Dice, mi primera intención era de venir con donde ustedes, ¿verdad? Yo intenté. Y que esto habla de acciones repetidas. Él quiso ir, ¿verdad? Pablo quiso regresar. En Primera de Corintios, ¿verdad? 12, 16, del 2 al 8, Pablo les habló acerca de los planes propuestos de su viaje, de volver a regresar. Debido a las acciones de ellos, ¿sí? Él no regresó no porque no haya querido regresar, ¿verdad? Más adelante, cuando dice que en su carta les escribió y les causó tristeza, ¿verdad? Estaban teniendo un comportamiento inadecuado los corintios. A pesar de que ya les había mandado la primera carta a los corintios, cuando va Timoteo, ¿verdad? Estaban teniendo algunos comportamientos inadecuados y probablemente les escribe la tercera carta y luego va Timoteo, ¿verdad? Y aquí Pablo, ¿verdad? Decidió, y siempre no se nos debe de olvidar, que todas las decisiones que Pablo tenía eran guiadas a través del Espíritu Santo. Lo vamos a ver más adelante. Y que si en ese momento hubiese ido, ¿verdad? Pablo no hubiese ido con este propósito de consolarlos, de gozarse, sino de reprenderlos duramente, ¿verdad? Por eso él decidió no ir en ese momento, ¿verdad?
Y esta decisión que Pablo tomó, había una minoría, ¿verdad?, que lo había acusado de indeciso por haber pospuesto su viaje que él mismo había dicho que iba a hacerlo, ¿verdad? Entonces, nos va a quedar un poco más claro en estos versículos que vamos a ver más adelante, pero lo que sí es que tenemos que recalcar es que Pablo, ¿verdad?, no se dejaba llevar por sus propias decisiones, sino que era dirigido a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que esto lo vamos a ir viendo más adelante. Y cuando dice, para que recibieran una doble bendición, también lo leímos en la introducción, ¿verdad? Porque Pablo podía ir 2 veces a Corintio, ¿verdad? Y de esa manera tenía la oportunidad o mayor oportunidad de suplir las necesidades a su viaje, a ellos, ¿verdad? Al viajar 2 veces. Y en el 16 lo deja claro, ¿verdad? Iba a ir a Macedonia y de paso visitarlos y de regreso volver a visitarlos, ¿verdad? Y hemos visto a Pablo con un corazón de pastor, ¿verdad? En el cual va y funda una iglesia, deja los fundamentos, a veces medio año, a veces 1 año y medio, a veces 2 años viviendo con ellos y después se tiene que ir a otro lugar, pero nunca, ¿verdad?, los deja solos, siempre está al pendiente con estos como colaboradores, ¿verdad? Tito, Timoteo, Silvano, y aunque él no puede ir físicamente, ¿verdad?, se apoya de estos colaboradores con los que va y ellos ven y le dan noticias a Pablo, ¿verdad? Está al pendiente de las personas, ¿verdad? De esos lugares. Esto demuestra este corazón de pastor, ¿verdad? De Pablo, que no solamente funda, se olvida de ellos y ahí como puedan salir, siempre atento de las necesidades, ¿verdad? Y entonces, perdón, dice que a su regreso de allá en el 16, así podrían ayudarme a seguir el viaje de Judea. Y es muy interesante también esto, porque no es la primera vez que menciona Pablo que podría recibir la ayuda de ellos, ¿verdad? Y que lo hemos hablado. Pablo no recibía normalmente dinero de la iglesia en la que él estaba estableciéndose o estableciendo o en la que él vivía, ¿verdad? En Primera de Corintios, bueno, en los Corintios estuvo aproximadamente 1 año y medio, en Éfeso estuvo 2 años aproximadamente, en Tesalónica estuvo probablemente medio año, ¿verdad? Entonces estuvo en diferentes temporadas estableciendo la iglesia y que una de las cosas que Pablo había decidido es no recibir dinero de la iglesia donde él estaba para que eso no fuera una piedra de tropiezo, ¿verdad? No es que no recibía dinero, eso tenemos que tener cuidado, porque hemos leído, ¿verdad? Cuando estaba en Corintio, ¿verdad? Al principio estaba dedicándose a trabajar, curtir la piel o hacer estas tiendas de campaña, ¿verdad? Junto con Aquila y Priscila, y entonces cuando viene esta ofrenda de Filipos, él decide dejar de trabajar y entonces dedicarse 100%, o bueno, 100%, todo el tiempo, ¿verdad? 24/7 a la iglesia, mientras estaba haciendo su labor o su oficio, ¿verdad? En las tardes, en las noches, se iba a predicar a las casas, ¿verdad? Y cuando se dedicaba todo el tiempo a la congregación, era porque ya había recibido esta ayuda de otra congregación, ¿verdad? Pero que también esta causa de no recibir dinero de los corintios, también lo tachaban, ¿verdad? Les hacía extraño, porque estaban acostumbrados a que estos maestros itinerantes, ¿verdad? Pidieran este apoyo, vivieran de eso, y entonces a la iglesia se le hacía como, pues probablemente Pablo no es apóstol o no es verdadero, porque no nos está pidiendo apoyo, ¿verdad? Pero Pablo lo estaba haciendo por otro fin, ¿verdad? Para no
poner una piedra de tropiezo para aquellos, ¿verdad? Que el dinero siempre ha sido una circunstancia que cuando, entre otras cosas, ¿verdad? Cuando no hay una verdadera madurez, siempre los problemas de dinero son problemas que se pueden volver muy gravosos. Y Pablo lo sabía y quería evitar eso. Sin embargo, cuando Pablo les dice, así podrían ayudarme a seguir el viaje de Judea, hemos hablado que habla acerca de dos cosas. Ayuda física de acompañarlo, pero también una ayuda económica. Entonces, Pablo, ¿verdad? Probablemente está tratando con esto que está hablando de acallar un poco estas críticas, ¿verdad? Que estaban teniendo de algunos corintios de grupos minoritarios, ¿verdad? Pero que le estaban causando problemas en ese momento. Y cuando vamos al 17, ¿verdad? Y dice, al proponerme esto, ¿acaso lo hice a la ligera? ¿Verdad? ¿O acaso hago mis planes según criterios meramente humanos? Hechos 13:4 nos narra, Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucida y ahí navegaron a Chipre, ¿verdad? Entonces, muchas veces no vemos o no leemos esta de manera explícita, ¿verdad? Enviados por el Espíritu Santo, aunque en el libro de los Hechos sí encontramos varias veces esta frase y otras no tantas, ¿verdad? No podemos decir que cuando no las encontraron es porque en ese momento Pablo está haciendo lo que él quiere, no, porque siempre Pablo fue dirigido por el Espíritu Santo, y aun cuando él ya había planeado un viaje y de repente dice que el Espíritu le dice que no desembarque, que se vaya a otro lugar, es porque el Señor tenía un propósito, ¿verdad? A lo mejor en ese momento no era el momento correcto para bajarse en ese lugar, ese Espíritu, no aquí, mejor vente para acá, ¿no? Acá tengo también un propósito para ti. Entonces, por eso Pablo está diciendo, ¿verdad? No es que yo haya cambiado porque yo haya querido, hay un motivo por el cual decidí no ir en ese momento, y el motivo es ser dirigido por el Espíritu, ¿verdad? Ser llevado hacia donde Pablo, ¿verdad? Donde el Espíritu lo iba a llevar, y que veíamos también, ¿verdad? Que no era el momento correcto, así como al final, ¿verdad? En Primera de Corintios menciona de que Apolos no, decidió no ir, cuando Pablo le estaba diciendo que fuera, no es que a Apolos por su orgullo dijera que no, sino no era el momento correcto, estaban sanando en ese momento de esta división, ¿verdad? Que nos narra Primera de Corintios, si somos de Cefas, de Apolos, de Jesucristo, de Pablo, estaban entendiendo, masticando esta enseñanza y sanando de esta división, y entonces Pablo, ¿verdad? Guiado por el Espíritu Santo, no es el momento correcto, y por eso Apolos decidió en ese momento no ir, ¿verdad? Entonces, la palabra nos sigue enseñando, ¿verdad? Que tenemos que ser dirigidos en todo momento por el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros, y que lo vamos a ver también más adelante. Cuando dice, de manera que si digo sí, sí y no, no al mismo tiempo, o sea, que tu sí sea sí, que tu no sea no, sin embargo, como lo leímos en Jesús, siempre es sí, todo es sí. Entonces, en el 18, cuando dice, pero tan cierto como que Dios es fiel, el mensaje que le hemos dirigido no es sí y no, ¿verdad? Pablo habla acerca de la fidelidad y hace un énfasis, ¿verdad? Que es algo muy interesante, porque hemos aprendido en la palabra que hay pactos, ¿verdad? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, pactos condicionados y pactos incondicionables, ¿verdad? Y que un pacto incondicional es el nuevo pacto. No ha tenido nada que hacer el hombre, Dios lo ha provisto. No hay una condición en el nuevo pacto. No es lo mismo
este nuevo pacto que las promesas de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero este nuevo pacto es un pacto incondicional. Dios es el que lo ha dado. Dios es el que se va a mantener firme, fiel, inamovible en ese nuevo pacto que está abierto, ¿verdad? Para todos quienes quieran creer. Entonces, Pablo, a través de, y que pareciera, ¿verdad? Que de repente Pablo nos está sacando de balance con ciertos temas y nos podemos preguntar, pero Pablo, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Por qué metes esto en este momento, verdad? Pero no es así. Está hablando, ¿verdad? De su sí sea sí, de dirección del espíritu, de ese tipo de cosas. Y entonces Pablo dice, Dios es fiel, sigue en el momento correcto, ¿verdad? En los escritos de Pablo esto llega a ser un título descriptivo para Dios. Dios es fiel, la fidelidad de Dios. Y en el Antiguo Testamento la fe es entendida por lo general como fidelidad. ¿Y qué es la característica principal de Dios? ¿Verdad? Su fidelidad. Su carácter de gracia, fidelidad, nunca cambia, ¿verdad? Malaquías 3:6. La esperanza de la humanidad no está en la actuación humana, ¿verdad? Sino en el carácter y promesas de Dios. El pacto, el nuevo pacto, ¿verdad? Es un pacto incondicional. Es el que lo dio fue Dios y el que va a cumplirlo es Dios, ¿verdad? Esto es nuestro Dios fiel. Y cuando llegamos al 19 y dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano, ¿verdad? O Silas, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí ni no, siempre ha sido sí. Él no cambia, ¿verdad? Y que nuestro sí siempre tendría que ser así. Sí, ¿verdad? Sí quiero recibirte, sí quiero seguir, sí soy obediente, sí Dios cumpliendo sus promesas, sí, 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 ¿verdad? Nada es sí ni no, sino es un sí. En el Señor siempre es un sí. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Las promesas son condicionadas o son condicionadas, ¿verdad? Cuando vamos a la gran comisión, ¿verdad? Y dice, al final dice, yo permaneceré por ustedes todo el tiempo, estoy parafraseando, ¿no? Dice, si comparten en mi evangelio, si se mantienen en mis enseñanzas, si les enseñan lo que les he dicho, entonces yo permaneceré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Si haces esto, entonces obtendrás esto. Por eso las promesas de Dios son para todos, pero no todos las podrán obtener, porque hay una condición, ¿verdad? Para poderla obtener. Entonces, tenemos que tener cuidado también en eso, ¿verdad? Todas las promesas que ha hecho Dios son en sí, en Cristo, es a través de Cristo, ¿verdad? Es un solo mediador, nadie puede llegar al Padre si no es a través de su Hijo Jesús. Así que por medio de Cristo respondemos amén, gloria a Dios, ¿verdad? Este amén que hemos hablado es que no existe duda que esto es cierto, ¿verdad? No existe duda de que Jesús es el Hijo de Dios. No existe ninguna duda que es a través de Cristo. No existe ninguna duda. Eso es lo que significa amén. Por eso hemos hablado que cuando digamos amén, lo digamos realmente convencido, no por una emoción o porque nos digan cuántos pueden decir amén a esto y todos amén y no sabemos realmente lo que estamos diciendo, lo que él acaba de decir. Si estamos seguros y cómo vamos a encontrar esa seguridad a través de la revelación mediante el estudio de su palabra, ¿verdad? Mediante este crecimiento de madurez, este camino de santificación. Y cuando estamos ciertos de lo que se está predicando, de lo que se está mencionando, no hay ninguna duda, digamos confiadamente amén. No existe duda de que esto es cierto, ¿verdad? Entonces, más adelante, cuando viene en el 21, dice, Dios es el que nos mantiene firmes
¿verdad? Es la seguridad, y que en los versículos anteriores de la primera parte de este capítulo veíamos, ¿verdad? Qué tan importante es la seguridad. Dios es el que nos mantiene seguros, su fidelidad, ¿verdad? Su inconmovilidad, o Él es inconmovible, lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir. No es hijo de hombre, ni es hombre, ¿verdad? O que miente, o que se echa para atrás. No confiamos en una persona así, confiamos en nuestro Dios, que Él es verdadero, y Él es el que nos hace mantenernos firmes, es el que en Él encontramos esta seguridad, ¿verdad? ¿En quién? En Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Y luego dice, Él, dice que entonces Él nos mantiene firmes, ¿verdad? Él nos confirma. La Biblia tiene dos verdades aparentemente paradójicas acerca de la relación de los creyentes con Dios. La primera es una relación de pacto por naturaleza, por lo tanto, involucra, ¿verdad?, una respuesta inicial y continua de fe y de arrepentimiento. La fe inicial, ¿verdad? Pero esta fe como fruto que va creciendo, o sea, va madurando. El arrepentimiento constante, ¿verdad? Dice que todas las noches vayamos a cuentas a nuestro Señor y pidamos perdón, ¿verdad? Por lo que no deberíamos de haber hecho, hicimos. Debemos ser diligentes en mantener nuestra relación con Dios. Y la otra, ¿verdad? Es que esta relación está segura debido a la fidelidad de Dios, ¿verdad? Él es el que a través de Cristo, nos ha vuelto a reconciliar con nuestro Dios. Está la puerta abierta para poder ir y encontrar oportuno socorro, ¿verdad? Ante nuestro Dios. Judas 1:24 dice, a aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria con gran alegría, ¿verdad? Nuestra relación está segura debido a la fidelidad de Dios. Esta relación nadie nos las puede robar, ¿verdad? Nadie puede robar nuestra relación con Dios. Romanos 8:38-39 dice, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. No se trata, ¿verdad?, de mí, se trata de quien ha dado este pacto, esta promesa, y es Dios. Dios es fiel, Dios es inamovible, inconmovible. El problema es que nosotros nos alejamos de Él, ¿verdad? El pecado no le hace nada a Dios. Él sigue siendo santo. Si yo peco, Él sigue siendo santo. El problema es que Dios sabe cuánto daño me hace el pecar. Dios sabe que el pecado me puede ocasionar alejarme de Él, pero dice que nada de lo creado me va a poder alejar de su amor. Pero yo, si así lo decidiese, yo me puedo alejar de Dios. Por eso el Señor dice, ve a cuentas todos los días para que esta acción equivocada no empiece a crear una barrera y te empiece a alejar de mí. Eso es lo que yo no quiero. Quiero que te des cuenta que es lo que no tenías que haber hecho, te arrepientas y en mi amor vas a encontrar este confort, vas a encontrar este perdón y siempre vas a permanecer cercano a mí, porque el pecado te aleja de mí y eso es lo que Él no quiere, ¿verdad? Pero como en todo en el Señor, la decisión es de nosotros, porque Él ya lo ha hecho todo, Él ya lo ha dado todo, ¿verdad? Entonces, tanto la seguridad como la perseverancia, ¿verdad?, son bíblicas, y ambos son dos aspectos necesarios en el pacto, ¿verdad? Y la seguridad proviene de Dios. Y cuando dice que Dios nos ungió, ¿verdad?, en el versículo 21, apunta a un acto en un tiempo dado completado, o sea, ya lo ha hecho.
El término mismo refleja el concepto del Antiguo Testamento de Dios escogiendo y equipando para el ministerio a ciertos líderes de Israel, ¿sí? Pero ahora, ¿verdad? Dios es el mismo, Él es el que nos ha ungido, es el que nos ha provisto, es el que nos está equipando para actuar en el día a día. Esta renovación del pensamiento, este actuar conforme a lo que es correcto, Dios nos está equipando. ¿Cómo? A través de su Espíritu Santo, mediante la lectura de la palabra, la oración, poner por obra lo que vamos aprendiendo. Por eso es tan importante, ¿verdad? Que esto lo practiquemos todos los días, porque el Señor nos está equipando, ¿verdad? Él nos ungió, ¿sí? Cuando dice, Dios nos sella, ¿verdad? Segunda de Timoteo 2:19, a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. Y esta otra, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Y en el Antiguo Testamento, más bien en aquellas épocas, ¿verdad? Un sello era una forma para indicar verdad, en Juan 3:33. También un sello es una forma para indicar propiedad. También el sello era una seguridad o protección. Y también significaba la señal del cumplimiento de la promesa de Dios, ¿verdad? De nosotros. El Señor nos sella a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora su Espíritu Santo vive en nosotros, ¿sí? Y hemos sido sellados. Dice que, leímos en 2 de Timoteo 2:19, dice: el Señor conoce a los suyos, a los que han sido sellados. Y esta es otra, que se aparte de la maldad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Aquellos que hemos sido sellados, ¿verdad? Somos los que invocamos el nombre del Señor, el que hemos recibido y aceptado a Jesús como nuestro Salvador, y que nos dice que nos tenemos que apartar de la maldad. Cuando dice que el sello de la bestia, ¿verdad? Y muchos dicen que si te, la marca, que si te pusieron un chip, que si la vacuna, que cuál es la marca. Y dice, ¿verdad? Que aquellos que, dice, o son de Dios o son del diablo, o se comportan como Dios o se comportan como Satanás, ¿verdad? El sello sirve para identificar al pueblo de Dios, ¿verdad? Y que, ¿cuál es la marca de la bestia? Esos que son sus seguidores, esos que practican el pecado, esos que se comportan de acuerdo a cómo se comporta, ¿verdad? Satanás. Esa es la marca, ¿verdad? Estamos hablando de testimonio, de una vida diaria, de un diario vivir, de un tipo distinto de proceder, ¿sí? Nosotros que hemos sido sellados con el Espíritu, ahora nos estamos comportando conforme al Espíritu, ¿verdad? Estamos siendo equipados para ser como Cristo. Efesios: lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la madurez de Cristo, ¿verdad? Luego dice en este mismo versículo: Dios nos dio el Espíritu, como en nuestros corazones, como una promesa. Efesios 1:13-14 dice: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Dios nos selló con su Espíritu Santo, ¿verdad? Que ahora es esta circuncisión del corazón, no una circuncisión física, ¿verdad? Y cuando dice Dios nos dio, la palabra dado implica una acción completa. Dios ha previsto o ha provisto completamente para sus hijos. Dios ya lo cumplió. Cuando nosotros le aceptamos,
entonces Él nos ha dado de su espíritu. El mismo espíritu que habitó en Jesús, el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos, es ese mismo espíritu que ahora habita en nosotros y por medio de cual hemos sido sellados, ¿verdad? La confianza de Pablo estaba en el Padre, en el Hijo y en las acciones y provisiones del Espíritu, ¿verdad? Vemos esta Trinidad, Dios, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Y bueno, casi al final, cuando dice, por mi vida invoco a Dios como testigo de que todavía no he ido a Corintios solo por consideración a ustedes, ¿verdad? Invoco a Dios como testigo. Es un juramento de veracidad. Pablo con frecuencia usa estos juramentos para confirmar sus palabras, ¿verdad? Entonces, él no había ido, como él lo había dicho, por considerarlos a ellos, porque si hubiese ido en ese momento, iba a llegar, tenía que haber llegado con una actitud de juicio y de reprensión y de una manera muy dura. Y entonces no he ido en este momento, no era preciso para ir, ¿verdad? Y cuando dice al final, no es que intentemos imponerle la fe, sino que deseamos contribuir a la alegría de ustedes, pues por la fe se mantienen firmes. Y esto es sumamente importante, ¿sí? No es que tienen que entrarnos a fuerzas, no es así. La palabra se habla, las enseñanzas se dan, las escrituras están ahí. Cada quien decide por su voluntad ser obedientes, caminar por el camino correcto, esforzarse por ser renovado su mente. Cada quien decide si lo hace o no lo hace. Esto no es por fuerza, no es por obligación, no es por coerción, no es por imposición. No es así. Las cosas en el Señor no funcionan de esa manera, ¿sí? Entonces, no es que sea un autoritario y diga, esto es, y lo tiene. No, así no lo ha hecho Dios y Dios mismo no lo hace. ¿Por qué pensaremos que nosotros lo tenemos que hacer de esa manera? La fe se inicia y se desarrolla a través de la libertad, ¿verdad? De esta intención que produce gozo, estabilidad y madurez. Nos comparten, decidimos aceptar, ¿sí? Y decidimos creer, decidimos confiar, decidimos permanecer, decidimos estar firmes, ¿sí? No hay nada en el Señor que nos obligue a hacerlo. Nos conviene. Así que, pues no sé si tengan alguna duda, algún comentario de esto que hemos estado hablando. ¿No? Muy bien, pues les agradecemos este tiempo de lectura. Les pedimos perdón que a veces tengamos que cancelar, a veces tengo que ir a la ciudad y no me da tiempo de regresar. Ayer me sentí un poco enfermo y la verdad es que no fue un buen día en cuanto a la salud y tuve que cancelar. Les pedimos una disculpa. Procuramos no hacerlo, pero solamente cuando es necesario lo hacemos. Así que pues les agradecemos, ¿verdad? Su comprensión y pues primeramente Dios, si lo permite, nos vemos el día lunes. Mañana es tiempo con Dios. Recordemos que cuando es tiempo con Dios, no hay lectura bíblica ni tampoco hay estudio con el pastor Jorge y nuestra hermana Yazaret, para que los que hayan dispuesto y puedan ir, podamos asistir sin problemas a la congregación a las 7 de la noche. Al final, pues si alguien necesita un transporte, nos ponemos de acuerdo, nos organizamos y quienes puedan llevar carro, pues nos regresamos con ellos. Así que no se preocupen si tienen este tiempo, si han dispuesto en su corazón, los esperamos el día de mañana. Y primeramente Dios, el sábado tenemos reunión de varones y de damas, y bueno, el domingo en nuestro culto general. Así que pues le voy a pedir a mi hermanita Irma si nos despide con oración, por favor. Sí, hermanito, buenas noches a todos. Vamos a orar. Padre de la gloria, te damos gracias en esta hermosa noche, Señor, que tú nos has regalado, que nos has permitido
terminar nuestras labores, Señor, nuestro trabajo, Padre, en casa. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra y de saber, Señor, tantas cosas maravillosas que tienes tú. Dice tu palabra que tú nos sellaste como tu propiedad, Señor, que nos pusiste el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y qué grande es eso, ¿no? Porque pues es hermoso, porque tenemos un Dios fiel, tenemos un Dios precioso que nos ama, que nos provee, que nos guarda, que nos cuida, que nos bendice en gran manera, Señor. Gracias por todas esas grandes bendiciones que tú nos das todos los días, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que nos conectamos a esta lectura, que apartamos este tiempo para estar un momento contigo, Señor, y para aprender de ti cada día, Señor. Te damos gracias, Señor, y por esta noche y por mis hermanos y mis hermanas, Señor, que aún no se han conectado, Señor, pero confiamos que tú los vas a inquietar, Señor, para que se conecten. Te damos gracias en esta hermosa noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, gracias. Buenas noches Bendiciones, a todos. hermanitos. Hasta mañana.